Como el último tema en esto de Fourier Series, vamos a ver el tema de Line Spectrum. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es, estamos graficando x de n, estamos graficando la serie de Fourier. Ahora, como x de n típicamente es compleja, pues graficamos su magnitud y graficamos su ángulo. X de n es una variable, ¿verdad? Una función que está en términos de n, pero nuestro autor prefiere no graficarlo en términos de n. Esto es distinto a casi todos los otros libros, él lo pone en términos de NF0. Veremos por qué más en detalle más adelante. Cuando hace la gráfica del ángulo, no lo pone en grados, lo pone en radianes. Así que lo que vamos a terminar en esto es tener una gráfica de la magnitud versus NF0 y del ángulo versus NF0. Ahora, ¿qué es F0? Bueno, nosotros sabemos que T0 es el periodo de nuestra señal periódica y omega 0 es 2pi entre T0, que sería la frecuencia fundamental en radianes por segundo. Nuestro autor prefiere que las frecuencias estén en hertz, ¿verdad? Ciclos por segundo, no radianes por segundo. Así que sería básicamente omega 0 entre 2pi, ¿verdad? Porque sabemos que 2pi radianes es un ciclo completo. Así que F0 es simplemente 1 entre nuestro periodo. Así que y esto está en unidades de ciclos por segundo o en hertz. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo ejemplo que ya hemos hecho antes para no tener que hacer cálculos en este caso. Vamos a usar nuestra onda cuadrada que es O2, O0. Nosotros calculamos lo que era la serie de Fourier, ¿verdad? 2 entre npi por seno de npi medio. Y también habíamos también habíamos calculado lo que era la magnitud y lo que era el ángulo de esa función. La magnitud habíamos dicho que es 0 para toda n par, cuando n no es 0, ¿verdad? Porque si seno de npi medio, ¿verdad? Este término es 0 para todas las n pares. Y para todas las n no ceros, pues entonces esto nos daría 0. Ahora, si n es 0 y esto también es 0, pues entonces tendremos un caso de 0 entre 0 y tenemos que calcular lo que es ese valor. Ahora, si n no es par, si es impar, pues entonces seno sería o 1 o negativo 1, y entonces la magnitud sería simplemente la magnitud de esta primera parte, 2 entre n pi. Ahora, el ángulo, como este número es 0, ¿verdad? Como este número es 0 para las n pares, pues entonces el ángulo es 0. 0 grados, como nosotros lo vamos a estar graficando en radianes, pues déjame ponerlo aquí en radianes también. Para los términos que no son pares, como comenté hace un momento, seno es o 1 o negativo 1. Cuando es 1, pues entonces todo el número es real y positivo, así que el ángulo sería 0, o sea que 0 radianes. Pero cuando seno es 3, cuando n es 3 o 7 o 11 o 15, etc., pues entonces este término, el seno de n pi medio, va a ser negativo. Y nosotros sabemos que negativo, ¿verdad?, es igual que 180 grados o pi radianes. Aquí arriba no teníamos el valor de n igual a 0, así que eso normalmente lo tenemos que calcular. Lo podemos calcular de dos formas. Ya tenemos x de n, así que podríamos usar esta fórmula que ya tenemos, ¿verdad?, y usar pues el límite cuando n tiende a 0 de esto y usar, ¿verdad?, la ley de L'Hopital para sacar esto, ¿verdad? Sacamos las derivadas, etc. O simplemente podemos ir a la ecuación original y sustituir n igual a 0, ¿verdad? En la ecuación original esto sería, ¿verdad?, n omega 0t, pero si n es 0, pues entonces esto sería 0 y e a la j0 pues es 1, o sea que esto se va
y la integral se vuelve mucho más sencillo. En este caso la integral sería esto nada más. Nosotros miramos esto y esto es la definición del promedio de una señal, ¿verdad? Estamos dividiendo por un periodo, integrando por el largo del periodo de la señal. O sea que esto lo que nos va a dar es el valor promedio. Haciendo el mismo trabajo que hicimos inicialmente, ¿verdad? Esto lo podemos romper en tres partes, de negativo 2 a negativo 1, de negativo 1 a 1 y de 1 a 2. Pero el único término que no es cero es cuando t está entre negativo 1 y 1. ¿Verdad? Si yo estoy integrando de aquí hasta acá, el único valor que no es cero está entre negativo 1 y 1. Y en ese rango, pues entonces x de t es 2. Así que sustituimos para x de t en ese rango que es 2 y hacemos la integral, ¿verdad? Esto sería 2t evaluado en 1 y en negativo 1 y nos da a final de cuentas 1, que era lo que esperaríamos, que es lo que ¿verdad? Podríamos hasta sacar por inspección si es que miramos la función. ¿Verdad? Yo sé que x0 va a ser el valor esperado, el promedio de esa señal. Si la mitad del tiempo es 2 y la mitad del tiempo es 0, pues el promedio va a ser 1. Y eso fue lo que nos dio, así que estamos alegres por eso. Ahora, ya tenemos los valores de las x de n, las magnitudes y los ángulos. Ahora podemos hacer nuestra gráfica. Así que graficamos la magnitud de x de n. Como comenté, el eje aquí no es n, como es en la mayoría de los casos, o la mayoría de los libros usan n para este eje, pero nuestro autor prefiere usar nF0 para entonces aquí poner F0, 2F0, 3F0, 4F0, etc., en vez de simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es para enfatizar cuál es la frecuencia del coseno a la cual nos estamos refiriendo. ¿Verdad? Nosotros sabemos que podemos escribir la serie de Fourier como una suma de cosenos con diferentes frecuencias. Pues, ¿cuáles son las frecuencias de esos cosenos? Pues F0, 2F0, 3F0, etc. Vamos a empezar a graficar. ¿Qué sería la magnitud de x0? Bueno, lo acabamos de calcular, es 1, así que x de n, cuando n es 0, pues sería 1. Se lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué tal cuando n es igual a 1? Cuando n es igual a 1, vemos que sería 2 entre npi. Si n es 1, pues sería simplemente 2 entre pi, que es 0.6 algo. Así que en 1 y en negativo 1, pues tenemos esas magnitudes. Cuando n es igual a 2, sabemos que para todos los valores pares es igual a 0. Así que para 2, para 4, para negativo 2 y negativo 4, van a ser todos esos valores, van a ser ceros. Si pasamos al último valor, cuando n es igual a 3, pues entonces la magnitud sería 2 entre 3pi. Y eso lo graficamos de esta forma, ¿verdad? Y el alto del palito que ponemos aquí es el valor de x de n en ese valor. ¿Qué tal la fase? Vamos a ir y poner los valores de la fase. Ya sabemos que el ángulo va a ser 0 para todos los términos pares, ¿verdad? N igual a 0, 2, 4. Así que podemos ir y poner el ángulo igual a 0 para 0, 2, 4. También va a ser igual para negativo 2, negativo 4. Para todos esos valores, ¿verdad? Este término es 0, así que el ángulo va a ser 0. Ahora, para los términos de n positivas, para n igual a 1, 5, 9, el ángulo es 0. Así que para el valor de 1 es 0, para el valor de 5 es 0, etc. Pero
para los valores de n igual a 3, 7, 11, etc., pues entonces el ángulo es pi radianes. Así que vamos al valor de 3 y ponemos pi. Ahora, para los valores negativos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué pasaría con seno de n pi medio para n negativas? ¿Verdad? Si seno de negativo pi medio sabemos que es negativo 1, o sea que para n negativas o n igual a negativo 1, el ángulo sería negativo pi. Para 2 sería 0, pero ¿qué tal para negativo 3? ¿Verdad? Yo sé que seno de negativo 3 pi medio está otra vez en 1, o sea que el ángulo sería 0, ¿verdad? Si esto es 1, pues entonces tendríamos un número totalmente positivo y real y el ángulo sería 0. Así que este término es el que sería negativo 1 y este es el que sería 0 en este caso para las n's negativas. Para nuestras funciones reales, las magnitudes siempre van a salir pares, ¿verdad? Lo que es en el valor f0 va a ser en el valor menos f0. Ahora, los ángulos, pues entonces podríamos entrar y probar esto, pero van a ser funciones impares. Así que no nos va a dar lo mismo para los valores positivos que para los valores negativos en este caso. Pero con esto terminamos la gráfica de nuestra magnitud y nuestro ángulo de la serie de Fourier.